sus hogares, allí donde usted se encuentra. Eh, en esta transmisión queremos tener un momento devocional, un momento de comunión con Dios. Este domingo, ¿verdad? La verdad que no quisiéramos tener nuestro templo cerrado, quisiéramos reunirnos como congregación, como cuerpo de Cristo, quisiéramos estar juntos para alabar el nombre del Señor, pero las circunstancias que estamos viviendo nos lo impiden por el momento. Estamos bajo esta alarma y tenemos que ser obedientes y considerar nuestra participación, apoyándonos unos a otros, tomando distancia, tomando las medidas de precaución necesarias. Y bueno, por ese motivo, no tenemos la libertad de congregarnos como iglesia. Esperamos que pronto, con la ayuda del Señor, se pueda recuperar esa libertad de poder celebrar juntos nuestro culto a Dios, nuestra celebración al Señor. Tenemos esta predicación que vamos a tener ahorita. Lo estoy haciendo a las 12 del día y también a las 5 de la tarde, pensando en los hermanos que hacíamos el culto por la mañana a las 11 y luego pensando en los hermanos que tenemos el culto por la tarde de las 4 a las 6 de la tarde, pero hoy el sermón va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, pensando en la congregación, que no perdamos la disciplina, que no perdamos la devoción y que celebremos nuestros cultos al Señor. Estamos también motivándolos para que llevemos a cabo el altar familiar en los hogares, porque también no es conveniente tener las reuniones de células, es preferible que cada familia se reúna y realice su altar familiar y de esta manera podamos mantener nuestra devoción, mantener nuestra participación como iglesia del Señor y llevemos a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. También, hermanos, hoy tenemos la visita, como les había anunciado, del hermano Ulises González. Él es enfermero de profesión y él nos va enseguida a informar, nos va a actualizar con respecto a las recomendaciones que da el sector salud para que nosotros tengamos conocimiento de ello y también lo pongamos en práctica. Entonces, la información que nuestro hermano nos dará es vital, es muy importante para el buen funcionamiento en lo personal, en lo individual, pero también para los cuidados de nuestra casa, de nuestra familia. Así que les voy a pedir por favor que escuchemos a nuestro hermano Ulises González. Él va a tomar la palabra y así lo recibimos. Pase, Ulises. Paz de Cristo, hermanos, y buenas tardes. Mi nombre es Ulises González. Soy miembro de esta congregación, pero además soy enfermero. Laboro en el Hospital General de Mexicali, de esta nuestra ciudad, y me desempeño en el área de terapia respiratoria, un área del hospital que le toca atender a todos los pacientes con alguna afección respiratoria o que está involucrado el sistema respiratorio. Obviamente la situación por la que está pasando nuestra ciudad, nuestro país y el resto del mundo afecta la vía aérea, y es por eso que le doy gracias a nuestro pastor que nos da este tiempo para hablar sobre puntos para prevenir esta enfermedad, que es muy importante. Antes de hablar de estos puntos, es muy importante que también sepamos, hermanos, que la enfermedad no es mortal. La enfermedad no causa la muerte. Mucha gente se está habiendo pánico porque piensa que si uno sale se va a contagiar y puede fallecer, pero no es así. La enfermedad no es mortal, pero lo que sí es que es muy fácil de contagiarse.
Anteriormente nuestra ciudad, el país, el mundo ha pasado por ciertas pandemias más leves, como lo que fue hace unos años, la pandemia de la influenza. También hace unos años aquí en la ciudad, nada más hubo un brote de riqueza. Pero lo que pasa con esta nueva enfermedad que es el COVID-19 es que su modo de infección es mucho más grande, mucho más fácil de contagiarse que todas las enfermedades que ya mencioné. Por eso el hermano, nuestro pastor, nos invitó para dar ciertos puntos para prevenir. Y el primer punto y más importante es el lavado de manos. El lavado de manos, yo sé que tanto en redes sociales como en los medios de comunicación es algo de lo que más se nos ha mostrado, pero es muy importante que el lavado de manos lo hagamos correctamente, hermanos. El lavado de manos debe durar entre 20 a 30 segundos. Es muy importante que sigamos esta indicación, porque si realmente nomás nos mojamos las manos y con una gotita de jabón queremos lavarlas, nada más con remojarlas no va a servir de nada. Es muy importante que el jabón hagamos esa espuma en nuestras manos para que pueda eliminar el virus. La ventaja de esta enfermedad, por así decirlo, es que es muy susceptible al jabón. Simplemente con lavarlo las manos es más que suficiente para eliminarlo de nuestra piel. El otro punto con respecto al lavado de manos es el uso de sanitizante. Actualmente la gente está usando el gel antibacterial cualquiera y piensa que es más que suficiente, mas no es así. Cuando ustedes vayan a usar un gel antibacterial, es muy importante que sea al 70% de alcohol. Si no, el gel antibacterial no elimina el virus de nuestra piel. Por eso, ante todo, es preferible lavarnos las manos. Trate de evitar lo más que pueda el uso de sanitizante y más el lavado de manos. Como segundo punto, es muy importante la cuarentena, hermanos, el quedarnos en casa. Es algo de lo que más se ha hablado, pero es el principal método de prevención. Se dice que ayer precisamente la Secretaría de Salud anunció que es inminente de que nuestro país llegue a la fase 3. Ahorita actualmente, el martes pasado, nuestro presidente comentó que estábamos en fase 2, pero ayer la Secretaría de Salud dijo que es inminente. La manera de tratar de postergar que la fase 3 llegue es con el quedarnos en casa, evitar contagiar gente al estar expuesto o junto con ellos. No por eso vamos a decirle, usted tiene prohibido salir de sus casas. Actualmente nadie tiene prohibido salir, pero para prevenir un caos mayor es preferible quedarse en sus casas. Si es de vital importancia el salir, tome sus medidas de prevención tratando de estar separado de la gente. Lo más común, lo que uno saldría actualmente es ir a los supermercados. Cuando usted vaya para allá, no significa que si usted va al supermercado se va a infectar. Lo que usted tiene que hacer es simplemente estar a 1 o 2 metros de cada persona para evitar así el propagar esta enfermedad. Otro de los puntos muy importantes es el tener una etiqueta respiratoria. En este caso, cada vez que usted vaya a toser o que vaya a estornudar, es muy importante que usted se cubra con la parte interna de su antebrazo para evitar que esta enfermedad se propague. Este virus se propaga por gota, hermano. No se transmite, no está en el aire ni nada, se transmite por el aerosol que nosotros emitimos al hablar. Por eso es que el rango o el diámetro que hay de infección es de 2 metros, porque después ese aerosol tiende a caer al suelo y ya es muy difícil que uno se pueda contagiar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa etiqueta respiratoria de taparnos cuando nosotros tosemos, estornudarnos y no estarnos tocando la cara para así evitar también el contagio. Porque si usted, por más cuidado que tiene, pero se está tocando los ojos, la boca, la nariz, de antemano se está llevando todo ese virus a su organismo. Como último punto,
pero no menos importante es el uso de equipo de protección. Tanto lo que son guantes y cubrebocas, hermanos, no es necesario. Me ha tocado con estas 2 semanas que ya tenemos de experiencia de resguardo en nuestra casa, me ha tocado ver que en la calle gente va con cubrebocas o va con guantes. Eso no es necesario. El uso de cubrebocas está únicamente autorizado a que lo porte la gente que tenga algún síntoma, que tenga tos o que tenga gripe. Esos son la gente que puede contagiar con el aerosol que ahorita les comentaba. Si usted está usando el cubrebocas y no tiene ningún síntoma, no sirve de nada, hermanos. Simplemente ese dispositivo es para la gente que está infectada y para la gente que tiene un contacto directo con gente que ya está confirmada. En este caso, el personal de salud. Pero no es necesario que usted esté comprando material, cubrebocas, porque de nada le va a servir. Los cubrebocas de tela no sirven, hermanos. Si usted piensa que por usar un pañuelo o por usar una camiseta va a ser suficiente, no lo use, no sirve de nada. Por eso simplemente usted no pasa nada. Si va al mercado, no pasa absolutamente nada si usted no lleva ninguna protección. Al igual que con los guantes tampoco nos ayudan. Ese es para el personal de salud, porque se los elimina. En este caso, como les digo, el virus es muy fácil de eliminar lavándose las manos. Si usted vaya al supermercado, lleve su sanitizante y estársela desinfectando continuamente, y cuando llegue a su casa, lavarse las manos. Antes de dejar el lugar a nuestro pastor, quisiera darles un último punto que sería el prestar atención a lo que es la información que la Secretaría de Salud es la que dé. Actualmente, por lo que son las redes sociales y los medios de comunicación, es muy fácil que información tal vez no muy verídica se esparza y así crear pánico. Esta enfermedad es muy fácil de prevenir, hermano. No por ende le vamos a quitar su respeto que se le debe tener a la enfermedad, pero es muy fácil de prevenir y prestar atención a lo que nuestra Secretaría de Salud dice, porque, como les comento, hay mucha información que en ocasiones no es totalmente confidencial. Antemano, les doy gracias por escucharme y dejo el lugar a nuestro pastor. Que Dios les bendiga y cualquier cosa estamos para servirle. Un último caso, le voy a dar unos números de teléfono a nuestro pastor para que los publique en esta página, por si usted tiene alguna duda o siente que tiene algún síntoma, puede comunicarse a esos números y así darle información y saber a dónde pueden ir a atenderse. Dios les bendiga. Le agradecemos a nuestro hermano Ulises la información que nos ha impartido. Es muy importante tomarlo en cuenta y sobre todo ponerla en práctica, ¿verdad? Conocerla, pero también ponerla en práctica, porque de esa forma estamos contribuyendo a que esto lo podamos superar lo más rápidamente posible y que podamos volver a la normalidad de nuestras actividades, hacer vida social, etcétera. Pero es importante entonces que nosotros nos esperemos, que pongamos en práctica todas las indicaciones. Bien, hermanos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ulises, entonces los voy a invitar para que entremos en este momento devocional, en este momento de reflexionar en la palabra de Dios y también de que adoremos juntos al Señor, de que hagamos adoración a Dios. Le invito para que junte a la familia, a los integrantes de la familia se reúnan, que le dediquemos con seriedad este momento a la búsqueda de Dios, como si estuviéramos en el templo, como si nos viéramos congregados. Ahorita estamos congregados como cuerpo espiritual, como el cuerpo de Jesucristo, cada quien en donde se encuentra, pero unidos con un mismo propósito, unidos
en la presencia del Señor, unidos también por el Espíritu Santo como pueblo del Señor. Así que hagamos eso, preparémonos para entrar en este momento de comunión espiritual con el Señor. Ojalá que tenga su Biblia ahí en su mano y que esté dispuesto a adorar a Dios, que adoremos a Dios juntos. El pasaje de la Biblia que voy a leer es un pasaje que viene mucho a nuestra mente en este momento. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y que habla de las señales que Jesucristo advirtió que sucederían. Y entonces voy a hacer la lectura en el capítulo 24, a partir del versículo 3. Y dice aquí la Biblia: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Sobre esta lectura vamos a reflexionar, y la idea sobre la que quiero invitarlos a pensar es: ¿qué enseñanza nos trae esta alerta sanitaria? ¿Cuál es la enseñanza que trae a nuestras vidas esta pandemia? ¿Hacia dónde nos impulsa? ¿Qué provoca en nuestro interior? Y también considerar qué es lo que podemos entender que Dios nos está diciendo. ¿Qué podemos entender que Dios le está hablando a la iglesia? ¿Qué le está hablando Dios a las naciones? ¿Qué le está hablando Dios a la sociedad? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de los pobladores de la tierra con esta situación? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos hace reflexionar? Bien, entonces les invito para que hagamos una oración. Preparemos nuestro corazón en oración, preparemos nuestra mente en oración, preparémonos para que al escuchar y meditar en la Biblia, en lo que dice la Biblia, que haya una enseñanza de parte de Dios, una palabra de parte de Dios que nos permita ser edificados, que nos permita crecer en la relación con Dios y crecer también como personas y también crecer espiritualmente. Ruego pues en el nombre de Jesús que tengamos esa libertad. Oremos en el nombre de Jesucristo. Dios eterno, todopoderoso, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, pero también tu palabra es alimento, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Esta palabra, Señor, que tú nos das, que hoy, Dios mío, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro entendimiento para ser edificados, para tener una mejor relación, Señor, contigo, para tener, Señor, libertad, para tener gozo, para tener esperanza. Que tu palabra provoque en nosotros un crecimiento. Señor, prepara el corazón, prepara la mente
de cada uno de los que estamos, Señor, alrededor, Señor, de esta reflexión en esta hora. Ahí en el hogar, ahí donde se encuentra, Señor, tu pueblo, tu hijo, tu hija, te ruego tu bendición. Para nuestros amigos también que están escuchando la palabra del Señor, aquellos que toman a bien darse el tiempo de escuchar en esta hora, te pido también grandes bendiciones en su vida, para su familia, Señor, para sus hijos, para su hogar. En el nombre de Jesucristo te estoy rogando, Señor, que tu Espíritu Divino esté con nosotros, Señor, y sea de bendición, Señor, la reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta cita bíblica en la que hemos leído, y este tema, yo estuve reflexionando y pidiendo al Señor que me dirigiera sobre qué hablar en este momento, qué decir en este momento. Y entonces les decía anteriormente que cuál es la enseñanza que obtenemos nosotros, qué vemos en la Biblia acerca de situaciones parecidas que se vivieron en el pueblo de Israel. Cuando sucedían cosas que sometían a presión a la nación de Israel, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? ¿Cómo les estaba llamando la atención Dios a su pueblo, al pueblo de Israel? Entonces vemos nosotros que hay diferentes citas bíblicas y diferentes narraciones donde se ven acontecimientos difíciles, cuando son ellos acosados por otros ejércitos, cuando ellos también sufrieron escasez de alimentación, cuando ellos tuvieron que estar también bajo una mortandad. Y entonces en todo esto se ve, en esas situaciones se ve que hay un propósito que se está cumpliendo. Por lo regular, estas condiciones se daban para la nación de Israel cuando Israel se desviaba de los mandamientos de Dios, cuando Israel dejaba las enseñanzas, cuando Israel empezaba a practicar la violencia, la injusticia, cuando el pueblo de Israel caía en situaciones donde a Dios no le agradaba el comportamiento de su pueblo, y el Señor quería que se regresaran, que dejaran la idolatría, que dejaran la maldad, que dejaran el comportamiento erróneo, y Él quería llamar la atención de su pueblo, y entonces permitía el Señor que vinieran esas calamidades sobre su pueblo. Él permitía que se desataran, que se cerraran los cielos, que no hubiera lluvia, que vinieran los vecinos, los pueblos vecinos, y los acosaran. Estas cosas Dios las permitía porque el Señor les había advertido desde el Deuteronomio qué sucedería en caso de desviarse del mandamiento de Dios. ¿Qué sucedería en caso de desviarse de la palabra del Señor? El Señor les advirtió con tiempo. Por boca de Moisés les dijo: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Y entonces era muy claro que para ser prosperado, para ser bendecido, era necesario mantenerse, no apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, no apartarse del mandamiento del Señor, caminar, porque había sido llamado este pueblo para ser un pueblo santo, para ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes. Para ellos habían sido llamados para ser diferentes a todos los pueblos paganos que estaban alrededor de la nación de Israel. Él quería levantar y levantó un pueblo totalmente diferente, que ellos dieran manifestación del Dios del cielo, y que ellos
con su comportamiento y su forma de convivir, ellos manifestaran a ese Dios todopoderoso. De tal manera que el Señor dice que Israel es la niña de sus ojos, que Israel es su especial tesoro, porque Él lo está mirando de esa manera como un pueblo apartado, como un pueblo consagrado. Él lo está mirando como un pueblo especial. Pero también, por otro lado, yéndonos al tiempo actual, desde el nacimiento de la iglesia, desde que Jesús establece su iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Desde el momento que el Señor establece ese nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que sería la iglesia formada por hombres y mujeres de diferentes naciones, de diferentes idiomas, diferentes colores de piel, diferentes culturas, pero el evangelio llegaría. Por eso la instrucción que el Señor le da a los discípulos, que el evangelio debe de ser predicado a todas las naciones, porque el Señor tiene pueblo en todas las naciones de la tierra, en todas las culturas de la tierra. El Señor quiere aquellos que han de ser salvos, aquellos que van a creer a su palabra, aquellos que van a sumarse al pueblo de Dios. Este pueblo de Dios es invitado a vivir diferente a las corrientes del mundo. Es un pueblo que está convocado. Por eso la palabra iglesia es los llamados de fuera. La palabra iglesia etimológicamente significa eso, los convocados a una asamblea, los reunidos. Entonces el Señor nos convoca para que nos reunamos, nos entresaca de la sociedad, nos llama del medio de nuestra familia, el medio de nuestras comunidades, de diferentes lugares, de los diferentes continentes y naciones. Él entresaca como aquellos que creen al mensaje son llamados a ser parte de lo que la Escritura le llama la iglesia. Y estos hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, culturas, idiomas, etcétera, el Señor pone en ellos la salvación, el Señor pone en ellos el Espíritu Santo, el Señor pone en ellos su doctrina, y estos hombres y mujeres están dispuestos a vivir conforme a los principios bíblicos, están dispuestos a vivir una vida apartada, una vida contracorriente de la cultura que se vive fuera de los pactos con Dios. Es diferente el estilo de vida, los hábitos, la forma de pensar es diferente, la manera de vivir sobre la tierra, los valores que se tienen son distintos. Y aquel que no le ha respondido al Señor, o aquel que no se ha comprometido con Dios, le es muy difícil, se le hace imposible vivir conforme a los principios del evangelio. No se cree capaz y le parece locura vivir conforme a los principios del evangelio, porque no ha nacido en él, la salvación, no ha nacido en él la fe suficiente para creer que Dios le va a ayudar, que Dios le va a permitir llevar a cabo esa vida, que Dios le va a dar la oportunidad de poderse mantener dentro del camino, no salirse fuera del camino de la vida, del camino de la salvación. Por eso la Biblia en diferentes pasajes habla de esa incomprensión de aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que no tiene los principios de vida eterna. Para él le son locura. Por eso Pablo habla de la locura de la cruz, de la locura de la predicación de la cruz, porque para aquel que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu le son locura. Pero entonces el Señor quiere llamar nuestra atención, o ha llamado nuestra atención de diferentes formas. No podemos nosotros como pueblo del Señor asustarnos
ante lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque el Señor Jesucristo nos da esta advertencia como una señal de la proximidad de su venida, como principio de dolores, dice aquí, pero también como señales de que está cerca el regreso del Señor. Y eso para nosotros como pueblo de Dios nos debe de alegrar. Nos debe de alegrar el hecho de saber que estamos más cerca de que nuestro Señor Jesucristo regrese. En nosotros debe de causar en nuestro interior espiritualmente, cada señal para nosotros debe ser motivo de decir, estamos más cerca de encontrarnos, de poder estar cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo. Y se habla de diferentes acontecimientos que se van a vivir, se van a dar sobre la tierra. Habla de oír de guerras y rumores de guerras. Y ahorita, ¿verdad? Es esto, pero ¿cuántas veces hemos escuchado de guerras? Hace poco estábamos escuchando, ¿verdad? De los peligros de una guerra. Y no hace muchos años estaba la amenaza nuclear, ¿verdad? La amenaza nuclear por la competencia de las armas nucleares entre las potencias de este mundo. Y hemos visto las diferentes situaciones de guerras y rumores de guerras. Nuestro país, aquí se ha hablado de la guerra contra el narcotráfico en algún momento, y aunque no se declare una guerra y aunque no se diga de una guerra, ¿verdad? Pero hay ciudades de nuestro país donde parece que estuvieran en guerra. Hace poco, en los medios de comunicación, en una de las ciudades, ¿verdad?, del Pacífico, estaba como si fuera una guerra, ¿verdad? Con armas de alto poder, enfrentándose el gobierno contra la delincuencia. Y entonces, cuando eso estaba sucediendo, ¿verdad?, el país se asombró de la fuerza que tenían militarmente o bélicamente los que no eran del gobierno, su armamento. Entonces, acabamos no hace mucho de escuchar esas noticias, y estos acontecimientos son cotidianos. Cuando no los escuchamos de un país, los escuchamos de otro. Cuando no los escuchamos de una ciudad, los escuchamos de otra ciudad, que están sucediendo cosas que dan cumplimiento a esas señales. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Ha escuchado eso? Mirad que no os turbéis. Esto es importante que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Mirad que no os turbéis. Turbarse es entrar en pánico. Turbarse es entrar en miedo, aterrorizarse. Y entonces Jesús nos está diciendo, mantengan la paz, que sus corazones estén tranquilos, que tengan confianza en Dios, que tengan confianza en su Dios. Y entonces la recomendación que nos hace el Señor es que vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro, vamos a escuchar. Quizás vamos a estar en medio de una situación peligrosa, pero el Señor nos dice, no se turben, tengan confianza, manténganse serenos. Ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes en este mundo son peregrinos, vamos de pasada. Entonces hay que mantener nuestra paz, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Por lo tanto, debemos nosotros seguir el consejo de nuestro Dios. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Fíjese bien,
Jesús nos está diciendo, es necesario que todo esto acontezca. No se puede impedir, se necesita que pase. Y entonces quiere decir que tienen un propósito estas cosas. Tienen una finalidad dentro del plan de Dios de que esas situaciones graves sucedan. El Señor quiere hacer algo a través de ello. Es necesario que acontezca dentro de los propósitos de Dios. Y nos dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sigue describiendo un clima caótico. Sigue describiendo acontecimientos dramáticos, acontecimientos que nos someten a prueba, en donde se ve que el ser humano puede estar en peligro, donde se ve que la iglesia, el pueblo de Dios que hemos mencionado anteriormente, va a tener que enfrentar esas adversidades y dentro de esas adversidades mantener su cristianismo, dentro de esas adversidades mantener su identidad como pueblo de Dios, saber que aunque esto esté sucediendo y suframos daños por causa de eso, eso no quita el hecho de que como iglesia de Dios seguimos estando en las manos del Señor y que Él está con nosotros. Entonces, estas palabras, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hay que admitirlo de esta manera. Hay que saber que esto estará aconteciendo. Ahorita es esto. Como nos decía hace un momento Ulises, nos decía, ya hemos visto otras cosas, otras plagas, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad, ya hemos visto otros fenómenos de este tipo. Bueno, seguirán habiendo. Ahorita es el coronavirus. Habrá otras cosas que se estarán presentando. Habrá otras situaciones de violencia que se estarán presentando. Aquí en nuestra ciudad, Mexicali, hemos tenido en diferentes momentos sismos intensos. Y sabemos que estamos en una zona sísmica y que no descartamos la idea que en cualquier momento pueda suceder algo de ese tipo y de ese carácter y que sea contundente, que sea algo dramático. Entonces no queremos que suceda, pero tampoco descartamos que vaya a suceder. Entonces el cumplimiento de lo que aquí nos dice la Escritura no es por el solo hecho de que pase, sino que hay un propósito dentro de esto. Y voy a leer el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta que ellos le hacen es, queremos saber las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo. Esto les preocupa a ellos, porque el Señor les está hablando de que Él se va a ir y también de que va a regresar el Hijo del Hombre. Y entonces ellos quieren saber cómo podemos identificar que está cerca su regreso y también cómo podemos identificar que está llegando al final las cosas o que está llegando al final una etapa, porque en realidad es el final de una etapa, de un tiempo, de una dispensación. Entonces esa parte los discípulos quieren saber, y es cuando el Señor les explica y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy usted puede ver internet y puede
busque ahí y pregunte en internet si hay alguien que se haga pasar por el Cristo, y se va a sorprender de la gente que se hace pasar por el Cristo diciendo que ellos son el Cristo, que Jesús está en ellos y que ellos son el Cristo. Sabemos que se va a presentar en su momento el anticristo, el inicuo, dice la palabra del Señor, el hombre de pecado. Y muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial indican que el escenario para que este personaje se presente ante el mundo se está preparando. Nuestro mundo está convulsionado en cambios, en competencias mercantiles, en competencias económicas. Nuestro mundo está en una carrera en la tecnología. Nuestro mundo está envuelto en un interés por el placer e interés por la satisfacción personal. El mundo está envuelto en ese sentir de buscar satisfacción, un individualismo. La Biblia dice que una de las características de los últimos tiempos va a ser el desapego, que los hijos se van a levantar contra los padres, una falta de amor acerca de la familia, y todo dirigido para buscar la persona su propia satisfacción individual, un egoísmo terrible, un egoísmo donde nadie importa alrededor, solamente la persona en sí misma, su propio bienestar sin pensar en el prójimo. Esa falta de interés por el prójimo, ese despego acerca de tener empatía hacia los demás, nos está hablando precisamente de el final de esa etapa de la humanidad. Y entonces veamos nosotros en la palabra del Señor todas estas cosas, y esto nos debe llevar a pensar cuál es el propósito entonces que el Señor está diciendo, porque aquí dice que es necesario que esto suceda. Esta señal, hay que ver esto como una de las señales. Esta pandemia la podemos identificar como una señal. La podemos ver como un castigo, pero también la podemos ver como una señal que nos está indicando que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y como señal, debemos pensar, ¿qué le dice esta señal a la humanidad? ¿Qué le dice esta señal a la iglesia? Por una parte, yo diría, refiriéndome a la humanidad, esta señal es una señal de oportunidad. Es una señal de reaccionar. Es una señal de recapacitar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es una señal que me hace pensar. Estaba yo mirando hace poquito un video donde diferentes líderes gubernamentales de América Latina, y podemos decir de América, convocan a la oración a sus pueblos, a sus naciones. Por causa de esta pandemia, le están diciendo en mensajes oficiales, están diciendo, oremos. Y están diciendo, todos los que creen en Dios, pidamos a ese Dios. Diferentes presidentes de repúblicas están diciendo eso a sus naciones. Y dicen, respetamos a los que no creen en Dios, pero los que tenemos fe que hay un Dios, pidamos a ese Dios. Están convocando a los pueblos a que hagan oración. Bueno, quiere decir que esta pandemia es una oportunidad para volver los ojos hacia el cielo, y que la humanidad, la ciencia, los gobiernos, los empresarios, los grandes magnates, dueños de las riquezas, que todos pensemos que
hay un límite para la humanidad, que hay un límite, porque esta situación ha traído un trastorno este trastorno trae un efecto como tipo dominó. Una cosa toca a la otra, la enfermedad toca a la ciencia y luego la enfermedad toca a la economía y toca a los gobiernos y ahí va el efecto dominó. Y los gobiernos tratando de impedir que esto se convierta en un caos, que esto se vaya a convertir en un problema mayor, que después ya no sea la pandemia, sino otras situaciones que si no se manejan correctamente causen un mayor daño. Y ellos buscan sabiduría, ellos quieren que esto no se les salga de las manos, ellos ven el peligro y están tratando de encontrar cómo lograr controlar esta situación donde ellos se miran rebasados, los científicos se miran rebasados, los economistas se miran rebasados, los gobiernos se miran rebasados y ahí es donde tenemos la oportunidad de decir, Dios nos está llamando a que acudamos a Él. Dios nos está dando la oportunidad de que lo conozcamos. Dios está dando la oportunidad de que aquel que vive sin Dios se convierta, cambie su estilo de vida, porque hemos visto que lo que trae la desgracia de los pueblos es cuando el pueblo se corrompe, cuando la maldad misma hace que los pueblos se corrompan. La caída del Imperio Romano fue, según los historiadores, lo que se puede leer, fue la corrupción moral en la que cayó el pueblo de Roma. Sintiéndose potencia, ellos se degeneraron. Cuando las naciones se sienten seguras, dueñas, cuando las naciones se sienten que ellos lo pueden todo, entonces viene la caída. Ahorita en este tiempo, cuando las gentes están tranquilas, están relajadas, tienen de todo, tienen recurso económico, tienen tecnología, tienen eventos, tienen situaciones, viajes, etcétera. Y entonces la mente se ocupa y los pueblos caen precisamente en una grande corrupción espiritual y moral. ¿Y qué hace entonces? ¿Qué es lo que hace reflexionar al hombre cuando el hombre mira en peligro lo que tiene? Cuando las personas miran en peligro las cosas que ellos han recibido, lo que han construido, pero al Señor quiere para nosotros lo mejor. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que es lo más importante. ¿Qué ganará el hombre, dice la Escritura, si se granjeara el mundo? ¿Qué ganará el hombre si se granjea el mundo y pierde su alma? Ahí está un contraste de valores. ¿Qué va a ganar el hombre si cosecha cosas temporales, almacena cosas temporales, se llena de reconocimientos temporales, de aplausos, de satisfacciones temporales, pero pierde su alma? Y el propósito del Señor es que el alma no se pierda. El propósito de Dios es que el alma viva. Por eso Él lo dejó todo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque lo que quiere es que una humanidad caída se levante. Una humanidad que ha caído en la desgracia del pecado, que ha caído en la inmoralidad, que ha caído en la idolatría, que ha caído en el hedonismo, que se levante, que despierte de esa situación. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que haya ese despertamiento espiritual, porque en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha habido un despertamiento espiritual, pero ha sido un despertamiento espiritual hacia el ocultismo, hacia la hechicería. Ha habido un despertamiento de las gentes a buscar poderes sobrenaturales, diabólicos, satánicos.
porque el alma necesita lo sobrenatural, pero no quieren compromiso con Dios, no quieren una vida de santidad. Y entonces la manera de tener respuesta sobrenatural, de tener esa protección sobrenatural, que sucedan cosas sobrenaturales en su vida, es acudiendo, haciendo pactos con el maligno. Famosos cantantes que quieren fama y hacen pacto con el maligno para tener esa fama. Hombres que quieren ambición en el poder y quieren tener poder, hacen pacto con el maligno para encumbrarse, pero se alejan de Dios y entonces quieren lograr sus objetivos, pero lo quieren a toda costa. Y entonces ha habido un despertamiento espiritual, pero hacia lo oculto, hacia lo oscuro, hacia la maldad. Y entonces el Señor quiere que reconozcamos al verdadero Dios, el príncipe de este siglo. Él lo que quiere es engañar. El príncipe de este siglo vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere que el alma se pierda. Por eso la Escritura dice: ¿qué ganará el hombre si se granjeara el mundo y perdiere su alma? Cuando el alma es eterna. El alma es eterna para estar con Dios por la eternidad o estar en el castigo eterno. Por eso lo que el Señor quiere es que el alma reaccione, que el hombre reaccione. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces es una oportunidad para la humanidad, es una oportunidad para el que no cree, es una oportunidad para el que conoce pero que no quiere comprometerse con Dios. El Señor lo está invitando. Esta es una señal que da oportunidad de salvación. Pero por otra parte, esta situación también es una señal para la iglesia, para los creyentes. Es una señal para ti, hermano, es una señal para ti, hermana. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando cada día en nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra fe? Porque tenemos el grande peligro de caer en un cristianismo de conveniencia. Tenemos el grande peligro de caer en una religiosidad y de ser cristianos de domingo y de ser cristianos de una fe intelectual, una fe conveniente, solamente cuando esperamos los beneficios de parte del Señor. Sáname, prospérame, ayúdame, cuídame, defiéndeme. Y hay ocasiones que cuando nosotros vemos a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa que nos responde a nuestros deseos, y lo vemos como ese genio que hace favores y te cumple los deseos, pero Dios no es de esa forma. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que nos va a cumplir nuestros caprichos y solamente vamos a acudir a Él cuando queremos un beneficio. El Señor claramente nos da a conocer su voluntad. El Señor claramente nos da a conocer sus propósitos para nuestra vida. Y entonces tenemos que reaccionar si estamos viviendo la vida sobre la tierra acorde al propósito de Dios, acorde a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque el Señor quiere que crezcamos. Dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Escritura dice claramente que debemos de alcanzar la estatura, la plenitud de un varón perfecto, a la semejanza de Cristo. Entonces, la Biblia nos dice que debe de haber un crecimiento. Estamos en momentos de que nuestra fe es probada. Nuestro conocimiento de los propósitos de Dios están siendo probados, porque esta pandemia quizás traiga para algunos
Puede ser que esta pandemia traiga desilusión de Dios. Para algunos, posiblemente esta pandemia haga que algunos se aparten del camino de la verdad, porque estamos siendo probados. Está siendo probada nuestra confianza, está siendo probada nuestra fe, está siendo probado nuestro conocimiento de Dios, de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Se van a presentar estas situaciones y entonces el Señor dice que mantengamos la confianza. El Señor nos dice claramente: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que esto acontezca, pero no te turbes, que no se turbe tu fe, que no flaquee tu fe, que no flaquee tu confianza en el Señor. Estamos siendo probados. Debemos mantenernos en la roca de nuestra salvación, en Cristo Jesús. Debemos mantenernos en esa completa certeza. Aunque la tierra sea conmovida, aunque los mares bramen, aunque en la oscuridad haya mortandad, aunque en medio de todas las cosas aparezca que el mundo se está desbaratando, aunque aparezca que el caos nos está envolviendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que mantenerse en esa confianza, hay que mantenerse en esa firmeza como iglesia del Señor. Si esta situación, esta pandemia nos lleva hacia los brazos del Señor, si esta pandemia nos lleva hacia Cristo, nos lleva hacia su presencia, entonces veamos que esta pandemia trae un motivo de bendición a nuestras vidas. Si esta pandemia nos está diciendo que Cristo está más cerca que cuando creímos, entonces digamos gloria a Dios, porque esta señal nos dice que estamos más cerca del Señor. Es una grande oportunidad. Veámoslo entonces como una señal que nos dice que hay oportunidad y que la Escritura es fiel, que la palabra del Señor es fiel, que el Señor Jesucristo cumple su palabra cabalmente. De esta manera estoy finalizando esta enseñanza, pero quiero invitarte para que oremos en base a la palabra de Dios. Te voy a pedir que hagamos esta oración en el nombre de Jesús. Si deseas inclinar tu rostro ahí en donde estás, o deseas doblar tu rodilla, cerrar tus ojos, pero es importante invocar la presencia divina. Es importante invocar la presencia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, eterno Dios, todopoderoso, sabemos, Señor, que eres fiel, que tu palabra es fiel. Sabemos, Señor, que tú nos amas y que para aquel que conforme a tus propósitos es llamado, todas las cosas son para bien. Ahora, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, tú, Señor, el desierto lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Tú, Señor, todas las cosas las transformas en bendición para los tuyos, para tu pueblo. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas. Sabemos que la advertencia que tú nos das en tu palabra acerca de tu advenimiento, acerca, Señor, de que estás a las puertas y que es necesario que todo esto acontezca, que no nos asuste, que no nos asombre,
que podamos mantenernos en plena certeza, en plena confianza. No nos vamos a turbar porque confiamos en ti. No nos vamos a amedrentar porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que es necesario que esto acontezca. Y por eso mantenemos nuestra plena confianza en tu palabra, en tus promesas. Y también, Señor, reconocemos que está más cerca el momento, Señor, que tú te presentes, Dios mío, en tu segunda venida. Señor, te estoy rogando también en el nombre de Jesucristo, que así como cuando Pedro iba a ser probado, que tú oraste para que su fe no faltara. Tú le dijiste: voy a orar para que tu fe no falte. Voy a orar para que tu fe no falle. Así, Señor, también te pedimos que nos ayudes para que no falte nuestra fe en esta hora, para que mantengamos la confianza de que tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro escudo y eres nuestro protector, y que no va a suceder nada que no esté dentro de tus propósitos, que el maligno no va a ganar ventaja con nosotros, que el maligno no va a ganar ventaja en nuestras vidas, porque estamos seguros en tu mano. Y que tú, Señor, cualquier cosa que necesitemos, cualquier cosa que necesitemos pasar o superar, lo podremos lograr porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro ayudador, eres la fortaleza de nuestra vida. En ti, Señor, tenemos toda la confianza. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente ante ti, Señor, vamos a acudir, porque tú tienes la palabra de vida eterna, porque tú tienes vida en abundancia, porque tú tienes bendición para tu pueblo, para tus hijos. Te ruego, Dios mío, que toques el corazón y la vida de cada uno de los que están escuchando en este momento o lo escucharán, Señor, en otro tiempo. Te ruego, Señor, que hasta ellos venga tu Espíritu Divino. Señor, al que esté enfermo, dale sanidad. Al que tiene necesidad, suple sus necesidades. Al que tiene temor, llénale de paz, llénale de confianza. Te ruego, Señor, por los que están en los hospitales. Te ruego, Dios mío, por aquellos que tengan enfermedad de neumonía, Señor, o problemas por causa de este coronavirus o de otras enfermedades. Porque tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga, dice el profeta Isaías, somos sanados. Sana al enfermo. Sana, Señor, el dolor. Quita la enfermedad. Quita el padecimiento, la dolencia. En el nombre de Jesús. Al sordo, abre sus oídos. Al ciego, dale la vista. Al que tiene afectación en su piel, sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo padecimiento en los órganos en el nombre de Jesucristo, en los intestinos, en la sangre. Sana, Señor, de todo mal en el nombre de Jesús. Para ti todo es posible. Tú eres nuestro sanador. Toda opresión diabólica, todo trastorno mental, todo trastorno espiritual, Señor, haz libre, Señor, a esa mujer, haz libre a ese hombre, que reciba, Señor, la libertad, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Provee, Señor, bendición económica. Señor, abre las ventanas de los cielos, suple sus necesidades, ábrele, Señor, oportunidades de trabajo, ábreles oportunidades de bendición. Prospera, Señor, al que es comerciante, al que es profesionista, Señor, al que es técnico. Señor, mira a cada uno de tus hijos, a nuestros amigos, Señor. Da oportunidad, Padre eterno. Te lo rogamos, que haya bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Gracias, Señor, por todo.
confiando en tus promesas y en tu palabra, y sabiendo, Señor, que para ti todo es posible. Anticipadamente te damos las gracias y te honramos. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, ya para despedirnos de esta transmisión, agradecemos que hayan estado con nosotros y les anunciamos que estaremos predicando de lunes a sábado a las 8 de la noche. Acompáñenos, tengan un momento devocional con nosotros. Y hoy avísenle a los que no pudieron estar en esta transmisión que a las 5 de la tarde estaremos predicando otro mensaje para dar aliento, para comunicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Deseo que este domingo sea de bendición en sus vidas, que lo disfruten al lado de su familia y que el Señor los prospere en todo. Que el Señor Jesucristo les bendiga.